Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Terminamos un ciclo de estudio de las parábolas de Jesús. Abordamos durante 16 semanas la reflexión sobre algunas de las parábolas más importantes y este estudio para mí ha sido edificante y espero que para ustedes también. Para este estudio de las parábolas he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. Me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes cómo la palabra de Dios me confronta. Muchas veces pensamos que el Señor no nos escucha y no nos responde, pero si permitimos que la palabra sea nuestro espejo y que nos confronte, encontraremos la respuesta que buscamos en la propia palabra de Dios. Entender a plenitud lo que el Espíritu Santo dice a través de la palabra, de manera que su revelación puede entenderse y fijarse en la mente y producir transformaciones y cambios que se traducen en una mayor obediencia y fidelidad para la gloria de Dios. Resumiendo este tema de las parábolas de Jesús, podemos decir que estas parábolas hablan sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 2, del 7 al 8. En estos estudios de las parábolas y del reino de Dios, reforcé la idea de que Jesús mezcla la dimensión presente del reino y la dimensión futura del mismo. Dios en Cristo está restituyendo al hombre de su doble pérdida, la relación con Dios y su dominio bajo Dios. El reino se hace realidad en el presente, de forma parcial y personal, al extenderse a través de toda la tierra mediante el poder del Espíritu Santo que obra en la iglesia, pero el reino se manifestará finalmente de manera consumada y conclusiva únicamente al tiempo de regreso de Jesucristo, con el establecimiento de su reinado sobre la tierra. Lo que nosotros experimentamos de su triunfo ahora, en este momento, de manera parcial, se manifestará entonces plenamente. Esta visión completa y compleja nos permite entender que debemos buscar en este momento el reino de Dios sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Debemos establecer el reino de Dios en nuestra vida, o sea, el gobierno de Dios sobre nosotros. El reino de Dios es la realidad espiritual y la dinámica asequible de cada persona que recibe a Cristo Jesús como su Salvador y Señor. Constituye un aspecto fundamental del mensaje en el Nuevo Testamento. Recibir al Rey es también recibir su gobierno, no solamente en nuestra vida y sobre nuestros asuntos, sino a través de ella y por medio del servicio del amor que le dedicamos. El reino de Dios está entre vosotros, dijo Jesús. Unos fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Lucas 17, del 20 al 22. Por eso debemos caminar con Él a través del Espíritu Santo, para que la unción de Jesús esté con nosotros. Debemos tomar nuestra cruz y caminar con Él. Esto implica que establecemos el reino de Dios en nuestras vidas. Eliminamos las posiciones egocéntricas y ansiosas para cumplir nuestros sueños y planes personales y egoístas, por lo general ligados a bienes materiales y económicos, y damos paso a reconocer a Cristo como nuestro Señor y único gobernante de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da la fuerza y dirección para cumplir los propósitos de Dios en nosotros. El Señor quiere que vivamos en una vida plena y abundante.
y ha hecho provisión a través de su palabra. Él ha prometido suplir nuestras necesidades, pero quiere que definamos nuestras prioridades. Por eso volvemos a repetir en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero también en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto os digo que el reino de Dios será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Estas deben ser algunas de nuestras prioridades. Buscad el reino de Dios y vivir en su justicia, paz y gozo. Y estamos dispuestos a vivir en su justicia para tener la paz y el gozo del Espíritu Santo. Esto es lo que distingue la fe auténtica de una fe fingida. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Jesús narra las parábolas del sembrador, del trigo y la cizaña, y el propio cuadro de imágenes de Cristo y su explicación señalan el proceso de evangelización a nivel mundial. Salir y sembrar. El campo puede que parezca fértil o no, puede verse afectado por la sequía, que son las necesidades espirituales, o por los insectos, que pueden ser los opositores espirituales, pero de igual forma el campo nos convoca a la obra. Nuestra responsabilidad es doble: prepararnos para su venida con nuestras lámparas encendidas, como vimos en la parábola, y no perder la visión de Dios en nosotros para honrarlo y glorificarlo. Dice Spurgeon, reflexionando en la parábola de los talentos, el príncipe del evangelio, que a mí me fascina todo lo que ha hablado y todo lo que he estudiado acerca de él. Dice Spurgeon que hay un sendero estrecho como el filo de una navaja que solo podemos recorrer con la ayuda de la gracia. Está libre de negligencia y de esclavitud a la vez, y consiste en un sentido de responsabilidad para honrar al Señor y glorificarlo, asumido valientemente con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando estás consciente de que has hecho las cosas bien y de que estás sirviendo a Dios con todas tus fuerzas, estamos expuestos a grandes peligros. Podríamos llegar hasta pensar que somos personas merecedoras, dignas de contarse entre los príncipes de Israel, dice Spurgeon. Difícilmente podría exagerarse el peligro de caer en el engreimiento, en la autocomplacencia, pero una cabeza mareada provoca pronto una caída, y se trata de una caída espiritual. Por otro lado, igualmente, ha de ser temido ese sentido de indignidad que paraliza todo esfuerzo y que te hace sentir que eres incapaz de hacer algo grande o bueno. Bajo este impulso, los hombres han evadido el servicio a Dios y se han refugiado en una vida estéril. Sintieron que no podían combatir valientemente en la batalla de la vida para servir. Huyeron del campo antes de que la batalla comenzara y se convirtieron en monjes o eremitas, como si fuese posible cumplir con la perfecta voluntad de Dios sin hacer nada en absoluto. Yo oro fervientemente por encontrar siempre ese estrecho y angosto sendero que me permite renunciar a la sabiduría de la tierra y vivir en la sabiduría de lo alto, vivir en la responsabilidad cumplida sin arrogancia y alejarme del deseo de huir del esfuerzo para cumplir su voluntad. Y yo los invito a que actuemos hasta su regreso de tal manera que el reino de Dios se preserve y se extienda sobre la faz de la tierra. Estemos pues ocupados en los negocios del Padre. En el contexto de esta pandemia que ha ocasionado crisis física, emocional, económica y de todo tipo, Dios quiere llevar a la iglesia, que somos nosotros, a experimentar una gloria mayor y a una importante cosecha de almas que podemos alcanzar con Dios, por supuesto, y cumplir su voluntad o ser enterrados en el desierto de lo que hicimos ayer. No nos detengamos en nuestra gran comisión, prosigamos a la meta. Y por eso yo te invito a que pongas tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, y este mensaje es válido para nosotros en medio de este tiempo que vivimos:
Dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y sería todo por hoy, pero siempre te invito a que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Y te invito a hacer conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene no lo rechazo. Juan 6:37. También dice la palabra: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te invito a que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Será hasta la próxima vez. Bendiciones de lo alto.